¿Verdad? Sí, muy bien. Ahora vamos con el tema de compartir. Bien. Entonces, esto se lo menciona justamente. Estimador suficiente. Suficiente. Algunas propiedades de los estimadores también son importantes, ¿no? Que es robusto si su distribución muestral no se ve seriamente afectada. Por ejemplo, en el primer gráfico podemos observar que es insesgado, ineficiente. No, obviamente los puntos están dispersos en realidad. En esta otra podemos observar, ¿no? En relación a robustez, que es sesgado, ¿sí? Los puntos se concentran en un área específica, pero es ineficiente. Esta otra menciona lo siguiente, es sesgado y eficiente, ¿no? Lo que se requiere es que estos puntos se concentren en el punto central, como en este caso. Es insesgado y es eficiente. A esto se lo conoce como propiedades de robustez. Se deben a estos puntos de datos extremos de origen diverso. Y por lo general puede ocurrir estos datos que los datos que vayan recolectando dentro de su investigación, mayormente los pueden ver también con los gráficos de box plot, conocidos como del diagrama de cajas y bigotes, para ver los extremos, cuán dispersos se encuentran. En realidad es ver el análisis mismo en relación a un diagrama, ¿no? El diagrama de puntos, también lo podemos mencionar de esa forma. Y asimismo, tomamos en cuenta lo siguiente. Los casos de estimadores, por ejemplo, en este caso, intervalos de confianza para una distribución normal son los siguientes. Intervalo de confianza para la media de una distribución con varianza conocida. Esto implica realizar una prueba Z normal, estándar, ¿no? Estandarizado. Para intervalos de confianza con una media de distribución normal de varianza desconocida, hay dos casos. Si las muestras son mayores a 30, aplicamos prueba normal Z. Si las muestras son pequeñas, es decir, menores a 30 datos, aplicamos una prueba T de estudio. En el caso de intervalo de confianza para varianza de una distribución normal, aplicamos una prueba F de Fisher para el análisis estadístico. Esos son algunos casos que existen dentro del planteamiento de estimadores. Ejemplo, se desea estimar una prueba T de student de una muestra de 20 estudiantes, de los cuales se tiene en la base de datos en ese peso respecto al peso, si se toma como parámetro de 70 kilogramos. ¿Esto qué significa? Realizar una prueba T de student. En primera instancia se plantean las hipótesis, ¿no? H sub 0, hipótesis nula; H sub 1, hipótesis alterna. Ustedes en la investigación de la misma forma van a definir sus hipótesis, ¿no? Mayormente la hipótesis alterna es la hipótesis de investigación. ¿Qué está mencionando el ejemplo? Que el promedio, ¿no? Que el promedio, ¿sí? Que la media muestral es exactamente igual a la media poblacional. Cosa en la que no puede ocurrir, ¿no? Porque no necesariamente pueden ser iguales. Y la alterna implica, por ejemplo, de que el promedio muestral sea distinto al parámetro de la población. En este caso puede ser mayor o puede ser menor. A esto se lo conoce como una prueba bilateral. Sí, es una prueba bilateral de dos colas, tanto izquierda y derecha. Por eso se lo conoce planteamiento de hipótesis bilateral. Si fuese mayor estricto, unilateral derecha. Si fuese menor estricto, en la alterna, unilateral izquierda. Esos son los tres tipos de pruebas, ¿no? Que se trabajan en estadística. A ver, bien, a ver, voy a dar un poco de idea, de noción de idea.
al respecto de los tipos de prueba, ¿no? Entonces aquí voy a anotar tipos de prueba, estadística. Entonces, hacemos las barras. Y tengo una y esta otra y esta. Luego voy a hacer mi gráfico de campana de Gauss. La campana de Gauss es una gráfica, una curva que es de esta forma tipo montañosa. Ahí aproximadamente, más o menos, ahí no. Entonces son las campanas de Gauss. Entonces ahí tenemos las curvas específicas. Vamos a definir las hipótesis. H sub 0, hipótesis nula, cuando se tiene cierto tipo de parámetro estadístico, ¿no? Supongamos que X barra es igual a 35 o 55 puntos. Y la hipótesis H1 alterna voy a definir X barra es igual a es menor respecto a 55. Menos, ahí más o menos. Me sale muy bien. Ahí algo. En la siguiente de la misma forma. Para no perder tiempo, voy a hacer algunos cortes de manera más rápida. Listo. Ahora te faltan las barras, ¿no? X barra, que es el promedio. Aquí es distinto, diferente o distinto. Esto mayor estricto. Y ya está. Pues, ¿dónde se tiene que observar para las pruebas? Está mencionando lo siguiente, dentro de las campanas de Gauss, por ejemplo, una prueba unilateral izquierda. Ahí tiene un valor. Esta es una prueba bilateral, es decir, hay dos cortes en dos áreas específicas, tanto hacia la derecha como a la izquierda, ¿no? Aquí son valores Z. Y este, un corte hacia la derecha. Entonces, esta área que lo estoy pintando, mayormente trabajamos al 5% de confiabilidad. Perdón, error de, en este caso, 5% de nivel de significancia y el área que está debajo de la campana de Gauss es el 95% de confiabilidad. En esta otra, este es el 95% de confiabilidad, pero este de aquí va a ser como es 5 dos colas, entonces 2,5% izquierdo y 2,5% el lado derecho. Esta otra, esta área específica será 95% de confiabilidad y el error estimado de 5%, que lo voy a pintar también el área, ¿no? Esta área específica ahí tenemos. Esa es su área. Obviamente esta campana de Gauss es una curva que no intersecta al eje, no hay una intersección, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya las áreas específicas. Y más o menos. Bueno, los puedo ir pintando, ¿no? Etcétera. Esto se lo conoce como la... ¿Y dónde tienen que observar para tipo prueba?
Para dicha prueba deben de observar en la desigualdad, es decir, aquí, esto ahí, ¿no? Ahí está. Las desigualdades nos indican qué tipo de prueba, ¿no? Entonces, este va a ser una prueba unilateral izquierda. Prueba unilateral izquierda. Esta es conocida como la prueba bilateral. Prueba bilateral. Bien, ahora sí creo que la señalo un poco. Este es conocido como la prueba unilateral derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha se encuentra el área específica. Prueba bilateral, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Unilateral izquierda, ese es el área. Bueno, no siempre puede estar ahí, puede estar más aquí, más cercano, o puede ser más grande, dependiendo, ¿no? Cómo se vaya definiendo la determinada prueba de hipótesis. Bueno, esto es lo que mayormente se va trabajando, ¿no? Dentro de las pruebas estadísticas. En investigación, ustedes van a definir cierto tipo de prueba, mayormente trabajando con diseños experimentales, si es pre-experimental, cuasi o experimento puro. Bueno, una tesis de maestría, por lo menos un diseño cuasi experimental. Por lo general se va trabajando. Y esto se requiere con una base de datos, no solamente en realizar encuestas y entrevistas, sino tiene que ser algo más de rigor científico, metodológico en relación al uso mismo de análisis de los datos. Entonces, estos son los tipos de pruebas estadísticas. También lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Bien, a ver dónde está. Creo que sí lo hemos enviado. Listo. Y entonces se comparte y se habla respecto a las pruebas, ¿no? Ahora sí un poco ya se puede entender o comprender esta situación. Propiedades de estimados, ejemplo. Esto ya es con el equipo, en este caso el SPS, se desestima una prueba de estudio en una muestra de 20 estudiantes, los cuales se tiene en la base de datos SPS. Respecto al peso, sí se toma como parámetro de 70 kilogramos. Ustedes saben el SPS, obviamente tienen dentro de las variables, hay que definir primero las variables, luego los datos, ¿no? Una vista de datos, vista de variables. Ustedes van a analizar, comparar medias,
de ambos grupos, ¿no? Prueba T para una determinada muestra. Aplican, implementan y ahí obtienen, por ejemplo, ¿no? Estadísticas para una muestra, por ejemplo, se tiene su promedio, su desviación estándar, ¿no? Se tiene la prueba para una muestra, el valor de prueba es de 70. Verificamos justamente la prueba, ¿no? Este es del nivel de significancia, la prueba bilateral, es decir, el p-valor, algunos lo conocen de esta forma. El valor de t de estudio es de 0.723 a 19 grados de libertad, porque son 20 datos, de los cuales, como solamente es un grupo, entonces restamos menos uno, entonces va a ser 19, ¿no? Si fuesen dos muestras, sumamos las dos y restamos menos dos. Si tienes tres muestras, sumas los tres tamaños de muestras y restas menos tres. Si tienes cuatro muestras, sumas las cuatro muestras, las cantidades y restas menos cuatro y obtienes el grado de libertad. Ahí se tiene el intervalo de confianza para diferencia inferior y superior, ¿no? Respecto a la diferencia de medias, ¿no? Que es justamente el valor de 1.6 aproximadamente. Es la diferencia de medias, que puede ser significativa en este caso. Entonces, esa es una forma de estimar la prueba T de estudio, ¿no? Pero una muestra de 20. Regla de decisión, pruebas de hipótesis, en este caso, este es los p-valores, ¿no? Cuando se van trabajando en relación al nivel de significancia, alfa se denota de esa forma. Mayormente trabajamos el 5%, vale decir 0.05, el p-valor. Puede ser p-valores menores a 0.05. Eso significa que se tiene, ¿no? Una mejor consistencia. Mejor si son menores al este p-valor. Porque si son mayores, eso implica, en este caso, rechazar la hipótesis, ¿no? Menores a 0.05 implica aceptar la hipótesis alterna. Mayores a 0.05 implica rechazar, ¿no? Entonces ahí va. En conclusión, el p-valor de 0.478, que es mayor a 0.05, ¿no? Entonces significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Hay una regla, ¿no? Se lo conoce como la regla de decisión, en realidad, ¿no? En base al resultado que se encuentre en los valores asignados, los p-valores en este caso. Ejemplo, se tiene una muestra de 20 respecto al peso con parámetro de 60 kilogramos. Aquí podemos observar, aplicando análogamente con el SPS, se tiene una medida de 71.6, ¿no? Y la prueba p-valores de cero, miren, 0,000 en realidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en conclusión que el p-valor es cero, que es menor a 0.05. Esto significa que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces aquí tenemos aceptación de la hipótesis alterna. En este otro caso, mencionábamos justamente que era 70 kilogramos, ¿no? Y el dato que hemos encontrado era mayor y su p-valor era 0.478, que es más grande que el 5%. Por esa situación se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, ¿no? Bueno, en relación de los datos que se vayan a encontrar. Entonces, mucho depende de los datos que ustedes vayan hallando y realicen el análisis estadístico correspondiente. Estimadores, parámetros respecto a la media poblacional, distribución normal, mayormente la media muestral. Esta forma la campana de Gauss de una distribución normal, que puede ser simétrica y mesocúrtica. Si fuese una distribución asimétrica, vale decir que esta media esté más cercana a este otro nivel de límite, significa que la distribución va a ser de esta forma, ¿no? En campana de Gauss. Asimetría derecha, positiva. Y en otro caso será distribución leptocúrtica, implica que se haya elevado un poco más, ¿no? Achatada, en ese caso, elevada más en realidad, a diferencia de la simétrica o de la asimetría, ¿no? Entonces, la leptocúrtica implica, ¿no? Si está muy elevado o está muy bajo.
positivo. Si está muy bajo, negativo, ¿no? Asimétrica derecha. Y si pues la curva hacia este lado, sería asimétrica hacia la izquierda. Entonces, estos son algunos casos, ¿no? Son los tres casos respecto a la media muestral en relación a su media poblacional. ¿Estos qué son? Son intervalos de confianza, ¿no? Es que están ahí. Y obviamente estos intervalos de confianza pueden ser diferentes, distintos, ¿no? Diferentes valores que se puedan encontrar. Pues que se trabaja un 95% de confiabilidad, es decir, del 100% o de 100 intervalos, por lo menos de los 95 va a haber uno por lo menos que se acerque, o se asemeje más, o esté más cercano a la media poblacional. Entonces ahí se toma en cuenta el análisis estadístico. Prueba de normalidad de Kolmogorov. Eso significa definir dos hipótesis en relación a la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La nula implica que la distribución F1 sea igual a la distribución F2. Esto es el F de Fisher en realidad, ¿no? El F de Fisher es una distribución de análisis en relación a valores, por sobre todo dentro del análisis cuantitativo. Vale decir que aquí la diferencia es exactamente igual a cero, es la nula, y la alterna, que es obviamente una prueba bilateral, que la diferencia es distinto de cero, puede ser negativo o puede ser positivo. En ambos alternativos, en ambos casos, se va a obtener justamente una hipótesis alterna definida de esta forma. Por ejemplo, se desea estimar la prueba de normalidad de una base de datos de la variable peso en kilogramos. Esta es la columna peso en kilogramos. Tengo 20 datos. Van a analizar pruebas no paramétricas. Ubican cuadros de diálogo antiguos. KS de una muestra. Calculan el KS de una muestra, en este caso que es la variable peso, y se obtiene el cuadro de resultados esta. Se tienen las estadísticas para una muestra, tanto su media y como desviación estándar. La prueba de una muestra del valor de 71 y tenemos una diferencia de 0,6 aproximadamente, ¿no? En este intervalo. El p-valor es de 0,789, ¿no? Entonces, la prueba acá de Kolmogorov para una muestra representa lo siguiente, ¿no? Obtenemos esta tabla, en realidad, a la media desviación, máximas diferencias, ¿no? Estadísticos de prueba y la prueba asintótica bilateral, ¿no? Entonces, esta aquí implica de corrección C, ¿no? Es decir, realizar una corrección de significación de Lilliefors. Si fuese B, ¿no? Calcular a partir de datos o el inciso A será distribución de de que la prueba es normal en realidad. Kolmogorov-Smirnov en este caso nos sirve para ver si un conjunto de datos tiende o tiene una distribución normal. Si tiene una distribución normal, la prueba de hipótesis será a partir de una estadística paramétrica. Por ejemplo, si quiero medir correlaciones, correlación de Pearson, puede ser tal vez una prueba T de Student. Y en el otro caso, si la base de datos no tiende a una distribución normal, entonces él hizo una prueba no, de estadística no paramétrica. Eso significa, por ejemplo, para correlaciones, utilizar RO de Spearman, ¿no? En relación a ordinales, categorías en las que se trabaja, ¿no? Con ordinales. Y fuese en algún caso la U de Matt de Whitney. Entonces es otro elemento importante dentro de la estadística. Estimación puntual y por intervalos. Como hemos visto, a partir de los estadísticos se ha podido obtener, ¿no? Muestras que podemos ver diferentes parámetros poblacionales en relación a estadísticos. Para estimar los parámetros. Dos tipos de estimadores. Son estimación puntual y la estimación por intervalos. En la estimación puntual obtenemos un punto, simplemente un valor, ¿no? Como estimación del parámetro. Y para la estimación por intervalos, ahí se obtendrá un intervalo dentro del cual se estima bajo cierta probabilidad que estará el parámetro. Estimación puntual es simplemente un estadístico. Por ejemplo,
la media aritmética, la varianza, entre otros, que se emplea para estimar, por ejemplo, media poblacional, varianza poblacional, etcétera. Es decir, cuando obtenemos una media aritmética a partir de una muestra, tal valor puede ser empleado como un estimador para el valor de la media poblacional. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro sigma cuadrado, varianza, su estimador S al cuadrado, que es también varianza muestral, varianza poblacional. Desviación estándar como parámetro poblacional y el estimador, ¿no? Desviación estándar muestral. Entonces ahí están los estimados, ¿no? Son estimadores puntuales en este caso. Algunos autores comparan los estimadores con lanzamientos de una determinada diana, en este caso que era el círculo que hemos denotado, ¿no? Respecto a que sea insesgado y sea eficiente. Entonces recordemos que para la población trabajamos con parámetros, estimación puntual de parámetros, a partir de estimadores de X barra, que es la media muestral, S cuadrado sub X, que es la varianza muestral de esa muestra. S sub X es justamente desviación típica o estándar de la muestra. Y P minúscula sombrero es la proporción, ¿no? de determinada muestra. La estimación puntual de parámetros es un procedimiento expresado de manera de regla o fórmula por medio del cual se obtiene un valor. Ejemplo, si X barra se define como la sumatoria de valores o de los datos sobre la cantidad de datos, esto representa el método para determinar la media muestral. Este será el estimador, pero el resultado numérico que se obtiene da una estimación de la población específicamente. Es decir, X barra igual a mu en realidad. Bueno, dependiendo de la cantidad de datos, es decir, de la cantidad n que se vaya a tomar. Entonces, ¿qué se busca? Con la estimación puntual se busca un estimador que con base de datos muestrales dé origen a un valor puntual que utilizamos como estimación del parámetro. En la estimación por intervalo se determina un intervalo, ¿no? Aleatorio, ¿no? De 100 intervalos, 95, ¿no? De forma probable que contiene el verdadero valor del parámetro. Este intervalo recibe el nombre de intervalo de confianza, ¿no? Y de los 95 seleccionamos uno, el más cercano, ¿no? Que se acerque a nuestro estadístico a dicho parámetro. Ejemplo, sea X una variable aleatoria que estudia el grosor del tronco de un arbusto. Se conoce que dicha variable es normal, ¿no? Es decir, tiene una distribución normal, con desviación típica 1, pero no se conoce la media. Entonces estamos hablando de un valor X, variable aleatoria, que tiende a una distribución normal n. Entre paréntesis anotamos justamente la media que desconocemos, la media poblacional, pero conocemos su desviación típica estándar que es 1. Aquí el parámetro a estimar es justamente mu, que es la media poblacional. Además, la estimación puntual puede realizarse cuando se calcula la proporción de una muestra, ¿no? P sombrero se denota la estimación de proporción poblacional. Entonces, es un estimador de la proporción muestral. Esta se denota proporción poblacional y P sombrero proporción muestral. La proporción muestral se calcula, por ejemplo, X por el número de éxitos y N el tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí está el número de éxitos sobre el tamaño determinado que se ha definido. Ahí calculamos lo que es la proporción muestral, que tiende a ser a la proporción poblacional. Por ejemplo, en una fábrica de chocolates del Ceibo, se desea determinar la proporción de productos que tienen defectos en el empaquetado. Se ha realizado una muestra de 2022 chocolates, se toma a la salida de la línea de producción, los cuales se descubre que 12 han sido mal empaquetados, ¿no? Se determina la proporción verdadera de defectuosos en toda la producción de la fábrica de manera puntual. Los datos son los siguientes.
El tamaño de muestra es de 2022 y X, que es justamente el dato de la producción que han sido mal empaquetados. Sustituyendo datos, realizamos la fracción, ¿no? El número de paquetes mal empaquetados, ahí está, de los chocolates respecto a la cantidad total. Es de 0,0059. Entonces, la verdadera proporción de defectuosos en la población a estimarse será este dato, no este valor. Es decir, traducido a porcentaje de 0,59 aproximadamente, ¿no? Esa es la verdadera proporción, ¿no? O porcentaje de defectuosos. Sea, aquí solamente se aplica una regla, ¿no? De razonamiento de fórmula, porque es de manera puntual, más directa. Otro ejemplo. La presión arterial de un caballo fue medida 10 veces en una clínica determinada. Han sido, por ejemplo, 10, 16, 5, 10, 12, 8, 4, 6, 5, 4. Hallar estimaciones puntuales para la media, varianza, desviación típica o estándar y la proporción para que la presión fuera mayor a 8,5. Primero calculamos la media, X bar. Este es para nosotros el estadístico, ¿no? 1/R o la sumatoria de los datos sobre el tamaño. Entonces suma 80, ¿no? Es decir, suma en realidad, ¿no? 10 más 16 más 5 más 10 más 12 más 8 más 4 más 6 más 5 más 4, sumatoria es 80. Dividido entre n. ¿Cuántos datos son? Son 10. Entonces su promedio es de 8. El promedio ahí, ¿no? Estimación, el promedio puntual será de 8. Por otro lado, la varianza, ese cuadrado, es 1/n-1 sobre la sumatoria de los datos al cuadrado menos n por x barra al cuadrado, que es el promedio. Bueno, reemplazando datos, ahí tenemos justamente n es igual a 10, 10 menos 1 es igual a 9 sobre, ¿no? La sumatoria de cuadrados, por ejemplo, de los cuadrados, es decir, tenemos ahí 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, etcétera. Esa sumatoria, ahí está, 782 menos n, que es el tamaño de la muestra, 10 por el promedio. El promedio que hemos calculado aquí este es 8 elevado al cuadrado. Realizando operaciones aritméticas se obtiene una varianza de 15,78. Sacamos la varianza de la raíz cuadrada y obtenemos una desviación típica estándar de 3,97. Para finalizar, la estimación puntual de proporciones será X, la cantidad de éxitos respecto a la cantidad total. En este caso son 10 datos respecto a 4, ¿no? Es decir, la proporción para que la presión fue mayor que 8,5. ¿Quiénes cumplen esta condición? Son 4 datos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale este 4? Que la presión fuera mayor a 8,5. Mayor a 8,5 es obviamente 10, ¿no? Aquí está, lo voy a sellar, ¿no? Tenemos 10, 16, 5 no es mayor a 8,5, 10 y 12. 8 no es mayor a 8,5, ¿no? 8,5 es mayor a 8. Entonces ahí se tiene la idea. Entonces de ahí provienen 4, ¿no? Es decir, hay 4 datos que cumplen la condición que fueron mayores a 8,5 respecto a la presión arterial. 4 sobre el total de 10 datos, 0,4. Es decir, existe una proporción de 40% en realidad, ¿no? Que no pasa más del 50%. Estos son los estimadores puntuales, ¿no? Media muestral, varianza muestral, desviación estándar muestral y proporción muestral. Aquí tenemos la representación que hace instantes les mostraba, la campana de Gauss en relación al eje Z.
Sí puede trabajar también al 90%, eso ya, esto quiere definir el investigador, el tipo de intervalo, si se trabaja al 90, 91, 92, 93, 94, 95% o 97, 98, va a depender también, ¿no? No olvidemos que debajo de la campana de Gauss, el área específica es de 100%. Cuando los delimitamos, obviamente son sus complementos, tienen que sumarte 100%. Entonces, esta es la estimación misma de intervalo en relación al cambio de variable, que es la variable z, en realidad. El intervalo de confianza, tomamos en cuenta uno menos alfa, que es el nivel de, de, de dato, respecto a alfa, que es justamente el nivel de significancia. Puede trabajarse, este por ejemplo, se está trabajando 0,1 es al 10%, ¿no? 0,05 por ejemplo, sería el, el 5%, ¿no? Si es 0,02 por ejemplo, al 2%, etcétera. Entonces, el alfa puede variar, ¿no? De 1 a 10 en realidad, ¿no? Un porcentaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el 90%, por ejemplo, de intervalos de confianza, aquí está, estos son los intervalos, ¿no? Y está en línea punteadita y se encuentra la media población. En esos intervalos contendrán a la media población, ¿no? En esta primera sí está la media, en esta otra también, en esta otra sí, pero obviamente, ¿no? Por ejemplo, en la primera está muy al extremo izquierda, este está casi al centro, este está muy al extremo a la derecha, este al extremo izquierda, este casi al centro, y este muy extremo a la derecha, etcétera. Pero puede ocurrir de que existan intervalos que no sean confiables, vale decir, por ejemplo, el error del 10%, ¿no? Si es el 90% hay un error del 10%. Si es el 95% existe un error de 5%. Puede ocurrir como este caso que está ahí de color rojo, que existan intervalos, pero que no contengan a la, en este caso, a la media poblacional. Entonces, ese error de muestreo son justamente, ¿no? Definidos en relación al nivel de confiabilidad que se toma en cuenta. Por lo general, en investigación trabajamos al 95% de confianza. Y obviamente alfa el 5%, ¿no? Es decir, 0,05. Este es el índice, en este caso, intervalo de confianza para la media. Población normal, varianza conocida. Con estos datos se realizan algunas operaciones probabilísticas y determinamos justamente el área específica, ¿no? El área específica determinada bajo esta campana de Gauss. Por ejemplo, el área menor a menos 1,645 es de 0,05. Si es mayor, también es 5, ¿no? El 5%, ¿no? No olvides, este es 5% correspondiente a cierto tipo de dato o valor específico. En esta otra podemos ver justamente mediante la sustitución, reemplazando los datos, ¿no? Y aplicando propiedades de probabilidades, más que todo aquí, ¿no? Pueden ver también en los libros de Víctor Chungara Castro, desde probabilidades P se denota por la función phi, en realidad, ¿no? Cuando se tienen extremos, por ejemplo. Entonces ahí es otra la forma, la capacidad de trabajar, ¿no? Con las desigualdades y realizar ciertas operaciones y construir justamente el valor que se quiere obtener. Bueno, esas son otras propiedades, ¿no? De estimación misma. Ejemplo, una fábrica produce latas de sardinas. El peso de la lata sigue una distribución normal, con desviación de 15 gramos. El contenido de una muestra de 25 latas pesa 100 kilogramos de media, es decir, promedio muestral. Calcula un intervalo de confianza del 95% para el verdadero peso medio de las latas de sardinas. Como siempre,